Quiero hacer una oración antes de empezar con las palabras. Vamos a ponernos de pie un momento, queridos hermanos, y a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias nuevamente por la vida y la salvación de todos los hermanos que están acá congregados, así como los que nos ven por las redes sociales y los que no pudieron venir por diferentes razones, Señor. Te damos las gracias por su vida y por su salvación y la de todos sus familiares, donde quiera que se encuentren, Señor. Te pedimos en este momento que tú lleves el control y lleves la dirección de todo lo que hacemos esta noche, Señor. Como siempre venimos a alabarte, a glorificarte y a exaltarte, Padre, solamente a ti, porque en ti es que creemos, Señor, y en tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Todo te lo pedimos siempre en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a buscar un momento en la carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Cuando lo tengan, por favor, me responden con un amén. Amén. Efesios 2 está después de la segunda carta a los Corintios. Gálatas. Sí, después de Gálatas. Gálatas viene después de Corintios. Después viene Efesios. Efesios 2, versículos del 8 al 10. Sí, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Bueno, el encabezado de este capítulo es salvos por gracia. El versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amén, amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Fíjense algo, acá en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es uno de los versículos que estaba leyendo hace más de 400 años Martín Lutero, un cura católico alemán, y en ese momento él fue tocado y entendió las grandes equivocaciones que habían dentro de la Iglesia Católica, como son que ellos piensan que son salvos por obras, y acá dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y de allí Martín Lutero empezó a generar varias tesis teológicas de por qué la Iglesia Católica estaba equivocada. Y él se tiene como referencia como el creador o padre de los protestantes, como así nos llama la Iglesia Católica, protestante, porque fue un movimiento de protesta y de oposición a ese poder hegemónico que había en ese momento en la Europa medieval de los años 1400, 1500, 1600, y Martín Lutero generó ese movimiento, pero fue por una revelación que tuvo a través de la palabra. ¿Y por qué viene esta lectura? Que somos salvos por medio de la fe. Porque allí se generó un movimiento en Europa fuerte de grupos protestantes, como nos llaman, y uno de los grupos estaba en Inglaterra,
en Francia, en Holanda. Y resulta que allí estaba, en ese momento, estaba mandando el rey Enrique VIII en Inglaterra. Estoy haciendo un pequeño resumen de cómo se da el día que se está celebrando aquí, el Día de Acción de Gracias, de dónde viene. Entonces este rey resulta que se viene y se casa con Catalina de Aragón, que era esposa de un hermano de él, pero el hermano murió y ella quedó viuda. Y el rey Enrique le pide permiso al Papa de aquel entonces para poderse casar con su ex cuñada. Y el Papa le da un permiso, que era un documento y un protocolo, ¿verdad? Y se casan, felizmente se casan. Pero este rey tenía fama de que le gustaba mucho el licor y las fiestas y las mujeres. Y entonces se casan y al cabo de un tiempo se dan cuenta que no pueden tener hijos. Y entonces él va y habla con el Papa nuevamente, el rey inglés, y le dice que se quiere divorciar porque él quiere tener un hijo. Y se quiere casar nada más y nada menos que con la dama de compañía de su actual esposa, que era Catalina de Aragón. Y esta dama se llama Ana Bolena. Y eso genera un gran conflicto con la Iglesia Católica a través del Papa. Porque en ese momento los que reinaban y el imperio dominante era el imperio español, que acababa de descubrir América. ¿Sí? Tenía poco de haberse descubierto el continente americano y era la potencia reinante España. Entonces el Papa habla con el rey Enrique y le dice que él no le puede autorizar ese divorcio porque se iban a meter en gran problema con España. Ellos estaban en Inglaterra. Y entonces, ¿qué decide el rey Enrique? Como ya venía rodando ese movimiento de protestantes que estaban en contra de la Iglesia Católica y que no aceptaban al Papa ni muchas actividades de la Iglesia Católica, el rey toma ese grupo de protestantes y crea la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Y entonces él es como la máxima autoridad de ese grupo religioso. Pero resulta que dentro de la misma Inglaterra había otro grupo minoritario al norte de Inglaterra que no estaba de acuerdo con muchas cosas que proponían los nuevos protestantes. Ellos querían ser más rígidos con la palabra y a estos los llamaban los puritanos. Y ellos, por miedo a persecución del rey, porque el rey no quería otro grupo diferente que no fueran los anglicanos que los acababa él de crear, por presiones del rey y por miedo, este grupo de puritanos se fueron a Holanda, que es un país que está relativamente cercano de Inglaterra, pero allí se dieron cuenta que los estaban explotando y ganaban muy poco, y se informan de que están empezando a colonizar a América, pero ya toda Sudamérica estaba controlada por los españoles, y entonces ellos deciden irse con los pocos recursos que tenían a Norteamérica, y con el poco dinero que tenían pudieron alquilar 2 barcos de carga, ¿sí? 2 barcos de carga. Y esos barcos, uno de los barcos estaba tan en mal estado que intentó hundirse y se hundió. Y ellos solamente con el poco dinero que tenían, estoy hablando de unos inmigrantes ingleses que saltaron primero a Holanda y después se vinieron para acá, para Norteamérica, a buscar ¿qué?
nuevas condiciones de vida, donde ellos pudieran practicar tranquilamente la palabra sin que nadie los fuera a perseguir como los estaban persiguiendo allá en Inglaterra. Entonces se vinieron en un solo barquito. Era un barco mercante, no era un barco de pasajeros. Imagínense, un barco mercante, venían en esas bodegas húmedas y se tuvieron que venir por la parte arriba del mar Atlántico para no encontrarse con los archienemigos de los holandeses, que eran los españoles, y llegaron ahí a Massachusetts, que está más arriba de Nueva York, queridos hermanos, casi frontera con Canadá. Son tierras que en el invierno es fuerte, y se vinieron en ese barco 102 peregrinos puritanos, le dicen. 102, queridos hermanos, venían, pero ellos venían a establecer una nueva vida. Dicen que la narrativa era como una nueva Jerusalén. Venían con esa esperanza de formar un nuevo grupo familiar en unas nuevas tierras, y llegaron con unas expectativas, cualquier parecido con nosotros, ¿verdad? Venimos con fe a este nuevo país, con muchas expectativas, y obviamente hay cosas que no son como las pensábamos, ¿no? Ni como nos las habían contado. Bueno, a estos inmigrantes ingleses les ocurrió algo parecido, pero en unas condiciones extremas, porque llegaron y ese invierno, el primer invierno que pasaron, se murieron casi la mitad de los 102 que venían. De 18 mujeres que venían, quedaron 5 mujeres. Y de los niños que venían 35, quedaron 25. Entonces al siguiente verano, primavera-verano, hubo un pequeño grupo de indígenas de esa zona que se le acercaron y los enseñaron a pescar, los enseñaron a cultivar los cultivos de acá, que eran el maíz. Cultivaban la calabaza, sí, entre otros, y los enseñaron a sembrar, porque ellos no sabían los cultivos que habían acá, ni sabían lo fuerte que era el clima. Los enseñaron, esos indígenas, los enseñaron a adaptarse poco a poco en ese primer año, después del primer invierno que los mató casi a la mitad. Y ya cuando vino el otoño, que vino la primera cosecha, ellos por agradecimiento invitaron a un gran número de esos indígenas que habían compartido esos conocimientos con ellos. Los invitaron a comer e hicieron un gran festín, queridos hermanos. Y de allí viene esa tradición del Día de Acción de Gracias, porque ellos dieron gracias a Dios por haber podido establecerse en ese lugar con unas condiciones climáticas tan fuertes y no haber perecido todos en el intento. Le dieron gracias a Dios y compartieron esas bendiciones del Señor con ese grupo de indígenas que le echaron la mano y que les enseñaron a sobrevivir allí, en aquellas condiciones tan difíciles y tan fuertes. Esa primera celebración, ese compartir de la comida y de la primera cosecha, fue en el año 1621, o sea, hace 400 años. Hace 400 años, queridos hermanos, de allí viene esa costumbre. Y después el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, lo decretó como un día festivo nacional. Se realiza el cuarto jueves de noviembre. El cuarto jueves, queridos hermanos. Entonces, hablando acá, retomando la escritura, todos ellos lo hicieron por fe. Esos peregrinos puritanos
viajaron con esa fe en el corazón, confiando en que el Señor los iba a guiar y les iba a permitir iniciar una nueva vida aquí en este continente, sin persecuciones religiosas ni de ningún tipo. Y de allí viene esa tradición, queridos hermanos, esa costumbre. Por eso está considerado como el día más importante acá en Estados Unidos, inclusive que los días de Navidad, el día de Acción de Gracias, porque eso les permitió a ellos sobrevivir y adaptarse. Se vinieron en un barco de nombre Mayflower. Hay unas cosas que realmente son irrelevantes, ¿no? Realmente lo importante es el mensaje de fe. Que ellos se movieron fue por fe. Y el Señor los trajo, los acompañó y les permitió sobrevivir. Y fíjate, esta gran nación es una gran nación, no se puede negar para nada. Seríamos absurdos de decir que no es una gran nación. Y nos ha acogido a todos de diferente manera, nos ha abierto los brazos. Entonces nosotros debemos agradecer primero que nada al Señor y segundo a este gran país que nos ha abierto las puertas y ser condescendientes con eso que nos están dando. Bueno, queridos hermanos, el mensaje es corto pero directo. Vamos a seguir teniendo fe en el Señor y Él nos va a seguir abriendo todas las puertas, porque así como dice el Evangelio de Mateo, el Señor está con nosotros todos los días hasta el final del mundo. No nos olvidemos nunca de eso, queridos hermanos. Los amamos, los respetamos y ahora vamos a seguir dándole gracias a Dios todos los días por lo que tenemos. No solamente el día de hoy, todos los días. Darle gracias al Señor por todo lo que tenemos. Vamos a seguir compartiendo y ahora vamos a compartir una excelente cena que prepararon varios hermanos de la iglesia con mucho cariño para celebrar también el Día de Acción de